Hoy sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Entonces, desde lo que es los fundamentos, porque cuando estamos estudiando en la epidemiología esos patrones de cómo se distribuyen esas patrones de las enfermedades en cada población, ¿verdad? Estamos aplicando esa epidemiología, o sea, esa disciplina. Pero acuérdese de que tiene sus inicios, ¿vale? La historia en la cual vamos a mencionar desde años antes de Cristo quienes son personajes importantes de que dejaron la pauta para que se dicen esos estudios, se le dé seguimiento a los estudios epidemiológicos también. Entonces, aquí vamos a mencionar unos cuantos de la historia de la epidemiología de los fundadores. Entre esos fundamentos también está que durante las últimas décadas la epidemiología se había convertido en que jóvenes en una disciplina, tanto para el trabajo de la salud pública como en la práctica clínica. Menciona aquí que es una ciencia para qué jóvenes, para la prevención de enfermedades. Así de que no solo es en el momento, ¿verdad? Curativo, sino que es para prevenir que se den, ¿verdad? Eso es prevención. Y juega un papel muy fundamental, dice, en el desarrollo y evaluación de las políticas de salud, para que se establezcan en los lineamientos. Existen jóvenes instructivos, lineamientos, normas, todo de lo que es, todos esos para la política de salud pública. Entonces, ¿qué dice aquí? Que es una ciencia para la prevención de esas enfermedades y juega un papel fundamental también ahí en ese desarrollo y evaluación de las políticas de salud. La epidemiología se utiliza en un conjunto con investigaciones de qué, de laboratorio, porque también jóvenes con la epidemiología vamos a ver un solo tema de metodología, o sea, un solo tema de cuando se hacen los estudios. Y vamos a conocer entre esos estudios epidemiológicos de observación, de exploración de campo. Entonces ahí ustedes van a darse cuenta de cómo se hace el estudio de brote desde el inicio de ese caso, en qué lugar, en qué zona, en qué área se dio y cómo se ha ido, ¿verdad?, extendiendo. Cuando es brote, cuando es epidemia, cuando es pandemia. Todos esos términos también los vamos a ver. Y me voy a quedar acá en esta parte de los fundamentos para que les voy a colocar un pequeño documento, pequeño, un videito, y ahí se explica un poco de los fundamentos también y de la historia de la epidemiología. Análisis de la situación de salud, vigilancia en salud, investigación epidemiológica, todos los estudios que se realizan, descriptivos, analíticos, y la evaluación de las tecnologías. Todo en el campo de estudio de la epidemiología. Si ven, no es corto, es amplio, extenso ese campo de estudio. Un solo tema va a ser de vigilancia en salud. Todo lo que abarca la vigilancia, de la notificación de casos, de cuando consideramos una vigilancia activa, una vigilancia pasiva, una vigilancia centinela, todo eso no se aflijan que lo vamos a ver en una sola temática. Y entre los objetivos de la epidemiología, les voy a mencionar y después de ahí les pongo el documental. Están identificar los factores de riesgo relacionados con una enfermedad. Cuando ya se hace, ¿verdad?, el estudio de brote y usted identifica dónde inició esa patología, también va a ir a la par los factores que influyeron. Si fue el cólera, porque ahí se habla de un estudio que se hizo por los inicios, ahí lo mencionan, del padre de la epidemiología, que es John Snow, cuando se hizo el estudio del cólera. Lo que les quiero mencionar es de que se conocieron ahí también los factores que intervinieron ahí, los factores de riesgo relacionados con esa patología.
Estudiar la historia natural y el pronóstico es muy importante también. Por eso se da un estudio de la historia prepatogénico y posterior. Y ahí vamos a conocer términos como también la palabra de latencia. Identificar individuos y poblaciones en alto riesgo de enfermarse. Porque como les mencionaba en la epidemiología, ¿qué se estudia, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Están ahí? Ya les voy a preguntar. Martí, ¿qué se estudia en la epidemiología? La distribución de enfermedades. Pero si ven en los objetivos está que también vamos a identificar factores de riesgo relacionados con la patología. No solo nos vamos a quedar a la parte clínica, sino que además de identificarla, cómo se comporta en determinada población y qué factores de riesgo están relacionados. Por eso la epidemiología es el estudio amplio. Identificar individuos y poblaciones en alto riesgo y áreas geográficas donde la magnitud del problema de salud es mayor. Vigilar las enfermedades y problemas, por eso les mencionaba la palabra que se hace vigilancia epidemiológica. Evaluar la eficacia y efectividad de los programas de prevención y tratamiento y proveer información científica para la planificación de programas de salud y desarrollo de legislación en salud, que nos ampara. En eso se basa la legislación, ¿verdad? Lo que son normas, reglamentos, existen, jóvenes, para que amparan lo que es las políticas de salud. Ahora sí, entre esos eventos históricos de la epidemiología, vamos a mencionar ahí los fundadores. Así que aquí sí les voy a compartir ya el documental. Y después vienen las preguntas, porque si no muy callados están. Alejandra, que me escriba, dígale a Ale, o el que tenía el problema de conexión, ahí me deja el mensajito para yo tener pendiente si le había colocado falta. Entonces ahí voy a ver su justificación. Está bien, doctora, gracias. Solo lo voy a compartir con ustedes. Y me dicen lo mismo, ¿verdad? Seguro que no lo han de escuchar aún. Vamos a compartir sonido y ya. Sí, escuchan. Sí, sí se escucha, se escucha. Vale, muy bien. Epidemiología. En la rutina de un profesional de la salud, como una manera de reconocer las evidencias que va produciendo la investigación para tomar decisiones, la epidemiología nos permite reconocer la realidad a la hora de abordar a un paciente. Aplicando la investigación y la epidemiología, puedes encontrar valiosa información sobre la historia natural y social de la enfermedad que estás abordando. Veamos el siguiente ejemplo. Un paciente se ha diagnosticado con cáncer de mama. Para poder saber el estadio del cáncer, se utilizan los resultados de investigaciones epidemiológicas que clasifican el tipo de daño y los efectos de diferentes tratamientos para tratar la enfermedad. Con estos datos, se puede estimar, por ejemplo, el tiempo de vida del paciente. Asimismo, estudiando casos de cohorte, puede establecer un estimado de la sobrevida del paciente. Además, saber cuál es el mejor tratamiento. Se pueden además revisar estudios experimentales y los metaanálisis. La epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos relacionados con la salud y la enfermedad y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. La epidemiología
ha sido definida de diferentes maneras. Entre estas se encuentran la ciencia o doctrina de las epidemias, la ciencia de los fenómenos de masa. Etimológicamente significa epi, sobre, demos, pueblo y logos, tratado. Estudia los procesos de salud y enfermedad que afectan a la población. La epidemiología facilita explicar los procesos de salud o enfermedad que ocurren en las poblaciones, describiendo y analizando el contexto en que estos se originan. Ello permite reconocer las causas de la enfermedad y actuar sobre ellas antes de que aparezcan, mediante la protección, la promoción o la limitación de su impacto mediante la prevención y control. Bueno, Ulises me escribí allí, no tiene falta. Solo lo que mencioné tiene falta. Como les digo, me gusta colocar documental, pero así ve. No es que van a pasar todo el día con eso, ¿verdad? Sino que así de cortito para que ahorita sí me digan qué comprendieron de la epidemiología. Vamos a ver, María José Hernández. Según el video y hasta donde hemos llegado ahorita, ¿qué estudia la epidemiología, María José? La epidemiología busca estudiar las enfermedades pero lo hace tomando en cuenta la historia natural de la enfermedad y busca no tomarla solo cuando ya está la enfermedad, sino de que busca desde antes promover la salud para poder prevenir esa enfermedad y que posteriormente la muerte. Quiere evitar eso. Ajá, y una parte preventiva también, ¿verdad? Como les mencionaba. O sea que no solo es estudiar, como trato de explicar que no ve el individuo uno. Si ven ahí es distribución de esta patología en los determinados grupos poblacionales. Entonces, en conjunto, ¿verdad? Si comenzó con una persona, y ahí es donde decimos la palabra, el estudio de brote, porque ahí es donde inició en determinado lugar, alguien presentó esa patología, alguien presentó el qué, jóvenes, para que pudieran diagnosticar antes, ¿cómo se llama todo eso? Cáncer de mama. En el caso de ella, pero antes, para que lo diagnostiquen, ¿cómo se llama todo eso? Cuadro clínico de la enfermedad. Presentó síntomas y signos de la enfermedad. Y en base a eso, ustedes, o en base a eso, se da más el examen físico, el diagnóstico. Entonces, antes de que le dijeran a ella que tenía eso, de cáncer y todo eso, tenía que haber pasado por un proceso, ¿verdad? Estudios también. Y si ven ahí, mencionaba de uno de los objetivos, ¿cuál era? Vamos a ver si alguien lo recuerda, que se apoyaba la epidemiología. Yo sé. Disculpe, ¿cuál fue la pregunta? Uno de los objetivos que se mencionaba de la epidemiología. No sé si estoy mal de que se apoyaba en el método científico. Se apoyaba en el método científico, pero también identificaba no solo al individuo y a la población, sino que también sus factores de riesgo. Vamos a ver. Ahora, Alejandro Miranda. Otra pregunta.
¿Qué estudios se mencionaban ahí? Estudios epidemiológicos. Estudios, se puede ver lo metafísico, creo que era, o no. ¿Alguien que haya puesto atención ahí en la parte de los estudios? Creo que hablaba sobre los experimentales y el metaanálisis, pero no estoy segura. Y de caso, o de cohorte. Acuérdense de que según cómo el tipo de estudio, ¿verdad?, que se realice. Si va a ser solo describirlo o va a ser analizarlo. Entonces, descriptivos, cuando sea una recolección de organización de todos los datos, o también vamos a hacer análisis, inferencias, intervención. En eso vamos a apoyarnos, ¿verdad?, de la materia que vieron antes. Se apoya de epidemiología, se apoya de la estadística, de los resultados estadísticos, para que podamos decir la mortalidad infantil en el hospital Bloom es de tanto por ciento la tasa de mortalidad. ¿Y cómo la sacamos? ¿Cómo la determinamos? Y eso es importante que ustedes sepan, pero también es importante que sepan analizarlo. ¿Qué quiere decir que la mortalidad infantil es de ejemplo, ¿verdad?, del 2%? ¿Qué significa? ¿Verdad, Joseph? No solo que ustedes vean el número 2% y ahí se queda en blanco la mente. No, ¿qué indica? ¿Qué significa en el país que está la población con esta tasa de mortalidad? Ahora, también dice ahí que se apoya también del método científico, pero y a la vez estudiaba los factores de riesgo. O sea que es importante también en la epidemiología conocer las determinantes de salud que intervienen ahí. Posteriormente va a haber una discusión solo de eso. Pero si yo les digo, en la vigilancia epidemiológica hay casos de niños, o sea, se determinan los casos de niños con gastroenteritis. Y así aparecen las enfermedades diarreicas. Y en este día tenemos 5 en el hospital Bloom. Se hizo la vigilancia epidemiológica de esa semana epidemiológica porque existe, eso vamos a aprender también, que hay un calendario que va con la semana epidemiológica. Y nosotros vamos a decir, hay 5 niños que ahora se encuentran, ¿verdad?, dentro de esta vigilancia de casos con enfermedades diarreicas. ¿Creen que ahí intervienen factores de riesgo o no? En niños menores de 5 años, ¿no hay factores ahí, niños de riesgo? Sí, sí hay. ¿Cuáles pueden ser para que un niño presente enfermedades diarreicas? ¿Para que el niño presente el qué, doctora? El Enfermedades tipo diarreicas. de ambiente donde habita, al que está expuesto, o sea, La alimentación. con lo que es alimentado, ajá. Podría ser su higiene también. También la calidad del agua. ¿Calidad? O sea que si nos vemos a calidad nos vamos a ir más lejos, ¿verdad? Por eso que les mencionaba yo que también tiene que ver con políticas de salud. Y existe, hay políticas también de la calidad del agua. ¿Qué más? Lo que mencionaron ahí en principio. No hay, ¿verdad? En esa, ¿y qué pasa si hay una zona donde vive el niño allá por Usulután, una zona de riesgo, me refiero de pobreza, en la cual ni siquiera tienen agua, ni siquiera tienen servicio, ¿verdad? Sería cosas sépticas. la higiene, porque en ese caso se buscarían más recursos como así por urgencia, por decirlo así, que agarrarían cualquier tipo de agua o comieran todo lo que sale del suelo, cositas así, ¿verdad?
también tiene que ver la población, porque por lo general los lugares que son con extrema pobreza también son muy poblados, entonces requiere más de infección y por eso la gente va contagiándose más seguido por eso. Ya vieron, y más seguido. Y después de un niño pasó a 2, a 3, a 4, y quisiera que todos los niños en la parte del pueblito y en Usulután, ya hay 5 casos. Ya no dice niño, vaya, casos que están presentando enfermedad diarreica. Ahora, si estudia la distribución de la frecuencia de ese evento, entonces quiere decir que usted va a estar al tanto de que la frecuencia con que se repite esa patología. En un niño, después salió que el vecinito, después salió que el otro. Entonces, ¿qué va a ir estudiando también? Que puede haber una posible epidemia. Lo primerito. Antes de eso, lo primerito, y antes de eso, lo primerito fue el brote, ¿verdad? Cuando la zona. Muy bien. Y es como después nosotros decimos ahora, y esto de COVID, porque ya, o sea, empezó con, ¿a dónde comenzó? En Wuhan, China. Ajá, ahí primero fue un brote, pero después se volvió, ¿qué? Cuando ya abarca la zona pandemia. Esos términos vamos a ir aprendiendo. Ahorita solo les puse hoy un ejemplo ahí generalizado. Vamos a continuar con la presentación y ya vamos a finalizar. Bien contentos estamos, no, aún falta un poquito. Objetivos. Porque a mí, ¿de qué me sirve estarles leyendo la presentación que después les voy a compartir? Lo importante es que sepan el qué de esos objetivos, cómo los vamos a aplicar ya en la realidad. Y si ven, sí tiene mucho que ver los factores de riesgo, sí tiene que ver que estudiemos la historia natural de la enfermedad, que identifiquemos qué poblaciones son de alto riesgo de enfermarse, que hagamos vigilancia, ahí nos vamos a referir a la vigilancia epidemiológica, detección de casos, notificación de casos, todo eso vamos a aprender. Ahora les voy a decir un poquito de lo que mencioné de historia y ustedes me van a ayudar, porque si no me van a dormir. Vamos a ver aquí en esta parte de cómo son los inicios de las plagas, pestes, contagios y epidemias. Joseph. Ok. Pobrecito. No hay problema. Hago lectura entonces de esta parte. Sí, o solo lo más importante. Ok, bueno, el papiro de Evers menciona que fue una de las fiebres pestilentes, probablemente de la malaria, que asolaron a poblaciones marginales del Nilo alrededor del año 2000 a.C. y probablemente se hace como la más antigua que se padeció referente a un padecimiento colectivo sanitario, ¿verdad? También nos habla sobre que las plagas han aparecido a lo largo de la historia y que se han registrado quizás como la mayor parte en algunos libros sagrados, en especial ya sea en la Biblia, el Talmud o el Corán, que también se asocian con las primeras normas para prevenir las enfermedades infectocontagiosas. Además, destaca que la plaga obligó a una ciudad de Amenetaf del faraón egipcio, que sucedió en Ramsés II, a permitir la salida de los judíos de Egipto alrededor del año 1224 a.C. O sea que jóvenes, esto no es nuevo. Desde antes se mencionaba, solo que antes le llamaban como peste, plaga. Pero esto viene desde antes. Por eso se habla de las plagas en Egipto. Esas son parte de lo que hubo. Por tanta mosca hay dentro de esa plaga, pero no se menciona cuando. ¿Qué pasaría si con tanto mosca que había? Cuando fue esa plaga, ¿qué había después posterior a eso? ¿Qué patología? Hay una interrupción ahí. Kimberly
tiene su micrófono encendido o no sé. Y hay una pequeña interrupción. Ya le digo de quién es. El micrófono. ¿Cuál? No la encuentro. Ya la muteé, doctora. Vaya, gracias. ¿Qué les decía? Gastroenteritis. Enfermedad diarreica. La diarrea, pues, porque había esa peste. Ahora vamos con otras. Ajá, aquí mencionamos a uno de los antecesores, ¿verdad? Menciona de Hipócrates, ¿verdad? La primera referencia propiamente médica de un término análogo se encuentra en Hipócrates, quien usó las expresiones desde ahí, epidémico, endémico, para referirse a los padecimientos que fueran o no propios de un lugar. Entonces, si ven esos términos, desde ahí viene. Aquí menciona, quiero ver quién me va a ayudar en esta, Andrea Valle. Y en la siguiente, la de la viruela, me va a ayudar Ulises. Bueno, Andrea, solo es esta partecita de historia. Eventos históricos. En el año 400 a.C. aparece en el trabajo de Hipócrates sobre aires, aguas y lugares. La primera explicación racional sobre el concepto de que el ambiente influye sobre el modo en que se atribuye la enfermedad. A Hipócrates se le conoce como el padre de la medicina y se le considera el primer epidemiólogo. En el 1546, Girolamo Fracastoro presentó la primera teoría general sobre el contagio de las enfermedades epidémicas en su obra titulada De Contagio. Entonces, ¿qué entiende usted de esa presentación? Que era lo que estábamos hablando, que el ambiente influye bastante en lo que se le atribuye a lo que es la enfermedad, que como mis compañeras anteriormente lo mencionaron, en el caso de la calidad del agua, los alimentos y todo eso, todos los factores influyentes. Y entonces, acuérdense, ¿verdad? Que también no solo es estudiar la distribución de esos eventos en determinadas poblaciones, sino que también eso, cómo intervienen esos factores, ¿verdad? De riesgo. Ahora, del último evento histórico, ajá, que habla ahí de la viruela. ¿Quién le había dicho que me dijera, Ulises? Ahorita. Eventos históricos. También observó que durante los brotes de viruela humana, estas mujeres no contraían la enfermedad. A base de... Perdón. A base de esas observaciones, Jenner realizó experimentos en los cuales extraía material de las pústulas de la viruela y lo administraba a otros individuos con el propósito de protegerlos contra la enfermedad. Este evento es considerado como la primera vacunación. Acuérdese de virus atenuados, ¿verdad? Entonces aquí se consideraba de que Jenner, así se pronuncia, ¿verdad? Realizó experimentos con las mismas pústulas, ¿verdad? Y administrárselo a otros con el fin de crear un mecanismo, ¿verdad? Y de protección, pero a través de la inmunización con la, o sea, considerada ahí, ¿verdad? La inmunización como la primera vacunación. Entonces nos quedamos así, ¿verdad? O sea, esto no es nuevo, esto desde antes, lo que pasa es que antes los términos se usaba diferente y como lo vieron, iniciaron con hablar de pestes, plagas y todo eso. Pero ya de allí los términos de epidémico, pandémico, ya se fueron introduciendo y ahora con esto, ya la inmunización, o sea, la vacunación. Y acá
En esta última vamos a ver, déjenme resumirles porque son muchos. Doctora, disculpe, yo tenía una duda. Tengo una duda, doctora, con respecto al... Bueno, en el examen diagnóstico salió una pregunta sobre que un autor había hecho como la epidemiología a pie. Entonces, viendo ahorita a los autores, todavía como que no ha llegado. No reflexiona todavía quién fue el que hizo eso. No hemos llegado, aquí vamos conmigo. Bueno, él es Jon Snow. Él es, sí, él era el de la respuesta. Es que fue directamente. Leamos esta parte y les explico. Ajá, ¿esta quién es? El que me acaba de preguntar, que me lea este pedacito. ¿Qué entienden? Dice, básicamente habla de que se destacó Jon Snow por haber administrado cloroformo a la reina Victoria durante sus partos, realizando estudios sobre la enfermedad del cólera y que son conocidos actualmente como clásicos de la epidemiología. Y por ende se le llamó el padre de la epidemiología moderna. Ahí como que le faltó el punto y aparte, ¿verdad? Porque esta es una de las, por lo que se destaca, pero esta es otra. No es que a ella le hizo el estudio del cólera, sino que ahí este es un punto y este es otro. De los estudios, que realizó estudios sobre el cólera y cómo inicia, por eso les decía, ¿verdad? Ahí cuando él fue, como hizo una investigación de campo directamente a Wall Street, ¿verdad? La zona de Wall Street, y fue porque habían casos de personas que estaban presentando, ¿verdad? Eso, los sintomatología, diarrea, vómitos. Entonces esa investigación, cuando ustedes van directamente de campo, comenzó a ver que se presentaba en una persona, después en otra, o sea, a sacar varios casos. Por eso el estudio del brote iniciaba allí, en esa zona. Y él se le conoce después, cuando ya realizó los estudios, ¿verdad?, mayores del cólera y ese diagnóstico que era el cólera, fue conocido como el clásico o padre de la epidemiología. Pero es ahí como tuvo sus inicios. Cuantificó los patrones, en este caso, ¿quién fue el primero, verdad, en cuantificar los patrones de nacimiento, muerte y ocurrencia de la enfermedad? Mortalidades y variaciones estacionales. En este caso, también ya después, entre otros estudios, cuando ya se introdujo esos términos de hablar cuantificación, natalidad, mortalidad, ocurrencia de la enfermedad, o sea, morbilidad. Y la otra sería, cuando ya es el número de funciones, muerte, mortalidad. Y cuando es de casos, morbilidad. Entonces, esos términos, después aquí los menciona, pero ya les voy adelantando de que él fue el que introdujo esos patrones. Este ya es otro, no se menciona mucho, es William Farr, él sí, también fue un pionero. Juan Alvarenga, ¿está ahí Juan Alvarenga? No está, dentro del que han faltado. Presente, aquí estoy. Vaya, que de este pionero, vamos a ver qué es lo que le llama la atención. Fue pionero en la recolección de datos estadísticos sobre enfermedades. Inició la publicación anual de estadísticas de mortalidad. Observó los efectos del estado civil. Desarrolló el concepto de vigilancia de la mortalidad. Vigilancia, ese no le salió en el corto, ¿verdad? Sí salió. Pero en el anterior que me preguntó Joseph, era el padre, considerado padre de la epidemiología moderna, es Jon Snow.
En este, la recolección de datos estadísticos, ¿verdad? Lo que les mencionaba, ya al introducir los términos mortalidad, morbilidad, natalidad, todos esos. Y acá menciona algo importante, introduciendo también el concepto de vigilancia. Ese proceso dinámico, sistemático, de monitoreo, de evaluación de la situación de salud en una comunidad, ahí estamos haciendo, vigilancia. Así que él introdujo ya esos términos. William Farr. Y ahora sí, de todo lo que mencionamos, ¿verdad? Ustedes me podrán decir, ahorita algo tedioso, algo teoría. No, ya vamos a ir con estos términos, se tienen que familiarizar. Por eso les di un documento antes, porque de ahí solo vamos a mencionarlo. Usted ya tiene que estar al tanto de epidemia, pandemia, vigilancia, natalidad, mortalidad, las tasas, indicadores. Todos esos son términos que vamos a estar utilizando en todo el transcurso de esta materia. Ahora sí, la palabra epidemiologos, o sea, epidemiología, ¿verdad? Etimológicamente, epi sobre demos pueblo, logos estudio. Entonces acá tenemos que es la ciencia que estudia esa distribución de las enfermedades y ya lo mencionaron ustedes, ¿verdad? Los determinantes de ese proceso salud-enfermedad. ¿En dónde, jóvenes? En las poblaciones. ¿En dónde? Acuérdese de eso, ya es población. No vean individuo solo como una persona, sino, ¿verdad? Que ya un grupo colectivo, una población. Y también menciona acá que estudia la parte, la historia natural de las enfermedades a nivel de los servicios de salud y de la población en general. Evalúa esos conocimientos de la historia natural de la enfermedad. Otras definiciones, aquí las tenemos, como la ciencia que se dedica al estudio de las epidemias provocadas por las enfermedades infecciosas. Según Frost, es la ciencia inductiva que estudia la historia, volvemos a esto, la historia natural de la enfermedad es importante, y esa es una sola clase que la vamos a ver desde la parte prepatogénica, antes y postpatogénica. Vaya, esta partecita ustedes me van a ayudar. ¿Por qué razón? Porque esto sí estaba en el documento que les dije. Conceptos básicos. Y con esta parte terminamos de la tríada epidemiológica. Ya participó Martí, Jessica. Tenemos aquí a Catherine Choto. Sí, a ver, ya mencionamos de epidemiología, concepto, vigilancia. De lo que has leído, Catherine, del documento, llegaste hasta la parte de pandemia. ¿Sí o no? Creo que no mucho. ¿No? Pero ¿de qué formaría la pregunta? Eso, ¿qué entendías por eso? Por epidemia. Epidemia no es cuando se da en un mismo lugar, solo que se amplía el número de personas, ya que es diferente a lo de pandemia. Tienen que mencionar bien el término, la ocurrencia o la frecuencia con que se da. Dígamelo de nuevo. Es la ocurrencia con lo que se da. La verdad no estoy bien solo podría explicarlo, pero no podría decirlo así. Entonces, eso es mejor que ustedes lo expliquen, a ver si lo han entendido. Yo había entendido que era en la misma área geográfica donde se da la enfermedad con un aumento de casos, pero no llega a otros países, se podría decir, porque aún no es catalogada pandemia. Porque de ahí sale, después de ahí, ¿verdad? Los términos para clasificar cuando dice hiper,
porque ahí hay otra parte cuando es endemia, hipendemia o hipo. Entonces esos términos vamos a ver quiénes los han leído. Si ella menciona que solamente la ocurrencia de la enfermedad en una determinada comunidad o población con una frecuencia que excede netamente a la normal, ¿Y de a qué la está prevista o la hablando? esperada, es epidemia. Pero ahora con los otros términos, ¿cuándo entonces es pandemia? Pandemia es cuando abarca a áreas Doctora, se escucha así. extensas. Sí, quien me habló una chica ahorita, díganme siempre el nombre. ¿Quién habló primero? No sé si fue Jessica. Va, pues el compañero, dígame. Pandemia, o sea, yo tenía entendido que era la ocurrencia de una epidemia que alcanzaba, por decirlo así, una parte geográfica más extensa o bastante extensa. Ajá. Pero ves, utiliza el término, o sea, que de ahí parte todo, decir la epidemia, y de ahí esta ocurrencia de esa epidemia, ¿verdad? Ya alcanza poblaciones geográficas más extensas, como por ejemplo, ¿qué pandemia? VIH, COVID. ¿Verdad? Y el ébola también, el SARS-CoV. Ahora vamos a ver, me fui como más extensa y no empecé de la pequeñita. Brote, ¿quién leyó eso? ¿Qué entienden? Es lo que les decía de que hizo Jon Snow cuando comenzó a hacer esos estudios en esa calle de Wall Street, de que presentaban esas personas con diarrea y puede ver que se daba la frecuencia en varios casos, y entonces, ¿qué entendemos por brote? Creo que brote es cuando hay un aumento de casos que es anormal, pero que dura poco tiempo en una población muy limitada, si no me equivoco. Bien, ¿cómo se llama usted? Alejandra Cerros. ¿No sería también como una aparición repentina de la enfermedad? Porque ahí fue como la inicial, ¿verdad? Donde se detectó, pues, donde se fue identificó ese número de casos que estaban, ¿qué? Aumentando. Ahora, es en una población, en ese momento, que él estaba en esa calle de Wall Street, es en una población limitada, ¿verdad? Y un periodo de tiempo corto. Ahora, y en un área geográfica también, ¿verdad? Es reducida. Ahora, bueno, ya vieron eso, pandemia. Vamos a ver, ¿quién leyó un poquito de indicador? Sería lo que es las variables sobre las técnicas de los cambios que presentan las enfermedades en ese caso, como los ejemplos de los indicadores de salud. Entonces, a través de este es un procedimiento o técnica que ayuda a ¿qué? La palabra lo dice, a medir, ¿verdad? Los cambios que se presentan en esa variable. Por ejemplo, tiempo, porque esas son variables, ¿verdad? Tiempo. Díganme otra variable que aprendieron en estadística. Mortalidad. Ajá, pero en base a variable, acuérdense. El espacio, la muestra, no sé, muestra. Ajá, otra. Femenino, masculino, ¿qué es eso? Edad, si no me equivoco. Edad, y lo que acabo de decir, variable. Sexo. Género. Sexo, ajá, otra. La edad no podría entrar. Edad, ya la mencionaron. Todas El esas peso. variables pueden peso, talla, todas son jóvenes, acuérdense de estadística. Numéricas, habían variables, acuérdense, cuantitativas y cualitativas.
Ajá, ya veo que vamos a esperar. Por eso les digo que es retroalimentación. ¿Por qué les menciono todo eso? Porque dice que el indicador también es una definición operacional de esa variable o un procedimiento técnico que nos ayuda a medir esos cambios. Por ejemplo, cuando ya ustedes ya se van a la parte de, me dijo alguien de mortalidad, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de tasas. ¿Qué está midiendo la tasa de mortalidad? La frecuencia del evento de la fallecimiento. Ajá, de las defunciones o fallecimientos en una determinada población. Una región, bien. la población. Población, bien. Y en un determinado tiempo, ¿verdad? Porque yo les puedo decir desde el periodo 2000 al 2010 o del 2010 al 2020, ¿verdad? O puede ser que les diga en un año. Y también interviene la edad, porque si les digo infantil, ¿qué pasa? Solo tenemos que contar la parte de los niños, o sea, cuántos niños hay en la población, ¿verdad? Sí. Puede ser en menores de 1 año, menores de 5 años, muy bien. Bueno, veo que tienen aplicado esto. Y es muy importante, eso está dentro de los conceptos básicos de epidemiología. Ustedes ya los mencionaron, así que aquí vamos a hacer un resumencito ya de la tríada epidemiológica. Las enfermedades surgen de la interacción entre quién, un huésped, es decir, la persona, un agente infeccioso, como por ejemplo puede ser una bacteria, en fin, y el ambiente. Ahora, parte de esa interacción de factores de la enfermedad se le conoce como, entre todos esos, esa interacción que se da, se le conoce como, cuando interactúa huésped, el agente, ¿verdad? Ambiente. Esa es la tríada epidemiológica. Ajá, por eso es triada, ¿verdad? Véanlo así. En ocasiones esa interacción de factores involucra a un vector o sea un organismo capaz de portar y transmitir un agente infeccioso. Ya después vamos a ver un solo tema de la cadena epidemiológica. Y entonces ahí ustedes se va a acordar, vamos a ver, ¿quién no se acuerda? Parte de esa es el agente. ¿Cuál otra? Puerta de entrada, mecanismo de transmisión. Mecanismo, modo de transmisión, ajá. ¿Qué más? Huésped. Bien. Vamos a ver el huésped susceptible, la susceptibilidad del hospedero. También tiene que haber una puerta de entrada, dijiste, ¿verdad? Sí, y también hay puerta de salida. Reservorio, muy bien. Todo eso ahorita, como les digo, generalidades les estoy diciendo. Después va propiamente, pero ustedes tienen que saber que se da esa interacción. Interviene entre lo que es el agente infeccioso acá. Interviene el ambiente. ¿Y eso a quién afecta? ¿A quién afecta? ¿Jóvenes? Afecta al huésped, porque a él se va a introducir. Sí, al huésped. Ahora, de esta población tenemos factores, por eso les decía, la población es susceptible, hay factores extrínsecos, cuáles son los estilos de vida, nivel socioeconómico, y entre los factores internos, o sea, intrínsecos, está propiamente, lógico. Ajá, díganme. Las infecciones, el estado inmunitario propio de la persona, factores genéticos ya. Si alguien tiene, por ejemplo, una cardiopatía, le dicen tiene una cardiopatía congénita, ¿qué quiere decir? Que nació con ella. Ajá. Tal vez usted no entiende el término cardiopatía, yo sé que sí lo saben, pero cuando te digo congénita, ahí ya todos comprenden, ¿verdad? Intervienen factores genéticos. Bien. Propiedades de las interacciones del huésped microorganismo. Estos términos, jóvenes, están ahí en el material de lectura y quiero que se los aprendan bien, porque los vamos a aplicar en la discusión.
esta semana que viene aún vamos a continuar afianzando más los términos con la clase que viene. ¿Quién ya vio el cronograma de actividades? O sea, la jornalización. Viene lo que es el proceso salud, enfermedad. Donde vamos a afianzar esto, periodo de incubación, vía de transmisión. Y aquí, ya haciendo un resumen